¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguir mi canal. Gracias de todo corazón. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial porque estas técnicas me las enseñó un tío mío, un tío de mi madre, que vivía en Madrid y era uno de los mejores pescadores que yo he conocido, y fue el que me inició en el mundo de la pesca. Se llamaba Domingo y ya murió hace muchos años, y entonces con él fue con el que yo me inicié en el mundo de la pesca. Bueno, pues en el último vídeo que hemos hecho de tutorial os he explicado cómo hacer el montaje del doble fluke. El fluke es un señuelo de vinilo, un Herbite blando. Y bueno, os dejaré el enlace en la descripción para que veáis el vídeo. Y hoy pretendemos hacer lo mismo, pero con un señuelo muy poco utilizado, ya que no tiene peso apenas, y hay que utilizarlo con equipos muy ligeros, con sedales muy finos. Un montaje, digamos, de tipo finés. Entonces lo vamos a hacer igual que el doble fluke. El sistema es el mismo, pero lo vamos a hacer con streamer. ¿Qué es un streamer? Bueno, pues un streamer es una imitación de mosca. Puede ser también una imitación de pececillo o de otro cualquier criatura, de cangrejo. Entonces esto es, pues eso, es una mosca. El streamer es una mosca grande, diferente a las moscas que se utilizan para la pesca de la trucha. Y con streamer se puede pescar también el lucio y el black bass. Esto como mejor se utiliza es con caña de mosca, ¿vale? Con un látigo y una cola de rata, porque son señuelos que tienen muy poquito peso. Pero ya que los vamos a adaptar a esta técnica del doble fluke, al llevar los quitavueltas, ¿vale?, en la línea principal, y otro quitavueltas va a ir suelto, pues con ese peso tendremos bastante para que los lances sean lo suficientemente lejanos, ¿vale? No obstante, si vemos que los lances no nos llegan la suficiente distancia que nosotros buscamos, pues podemos plomar los streamers en la parte de la cabeza con un plomito de estos redondos de pellizco de tipo perdigón, ¿vale? Que sean más o menos que no desentonen mucho de lo que es el streamer, y bueno, con esos plomitos en cada streamer más los quitavueltas conseguiremos que el montaje nos llegue lo suficientemente lejos como para poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora pues vamos a ver cómo lo vamos a montar. Bueno, en primer lugar vamos a coger un trocito de hilo de aquí de la caña. Quitaremos el señuelo que llevábamos puesto la última vez, el spinnerbait, que como sabéis es uno de mis señuelos favoritos, sobre todo en esta época del año, ¿vale? Ya estamos en diciembre, estamos en la primera semana de diciembre, estamos en la primera quincena de diciembre, ¿vale? Y bueno, hace un día espléndido, sin aire. Tenemos una temperatura de unos 20 grados, 22 grados. Ok. Vale. Bueno, pues una de las cosas que vamos a necesitar, como os digo, son dos trozos de línea, uno más largo que otro, ¿vale? Unos 30 centímetros el más largo y el otro un poquito más cortito. Bueno, ya tenemos un tramo. Y ahora vamos a cortar otro trozo. Este tramo lo dejaremos aquí. Y ahora vamos a cortar otro trozo, un poquito más pequeño. Porque tiene que quedarse un señuelo,
¿vale? Una cuarta o poco más por detrás del otro, ¿ok? Bueno, pues nada. Mirad, en el tramo largo que hemos cortado vamos a poner un quitavueltas de color luminoso, de color llamativo, un cromado, ¿vale? Si tenéis cromado, lo mismo da que sea dorado que cromado, ¿vale? El caso es que llame la atención el agua, que brille. Bueno, pues ya os digo, en este tramo, primero, que sería el más largo, atamos el quitavueltas. Aquí podéis hacer el nudo que más os guste, que mejor sepáis hacer. Yo en mi canal tengo un vídeo de cómo hacer los 3 nudos más sencillos, ¿no?, para la pesca. Ahora mojamos, ¿vale? Una vez que hemos mojado, tiramos y ya se queda firme. Y ahora vamos a atar un streamer. ¿Cuál? Pues no sé, el que más rabia nos dé. Vamos a poner 2 streamers, uno grande y otro mediano. Ok, así al tener 2 tamaños, que el Black Bass elija el que quiera. Bueno, vamos a poner este con unos ojos en 3D, ¿vale? Color verdecito, con la cabeza roja. Vamos a ver qué tal. Y bueno, pues ya lo tenemos. Cuando yo empecé a pescar, usaba bastante los streamers, ¿vale? Porque ponía un hilo muy fino y luego le ponía al streamer un plomito y entonces llegaba poco, ¿no? Pero los Black Bass los pescaba bastante bien, los veía picar y era muy emocionante, ¿ves? Cómo el Black Bass absorbe el streamer, ¿vale? Bueno, ya tenemos, ¿veis?, el trozo más largo y tenemos el streamer atado. Vale, ahora vamos a coger el trozo más corto y vamos a atar otro streamer. En este caso vamos a poner uno un poquito más pequeño, ¿eh? También lleva rojo y va a ser blanco, ¿eh?, con unas plumitas azules, muy llamativos. Ok, bueno, pues vamos a atarlo a la línea igualmente, con un nudo que vosotros creáis más oportuno, ¿vale? El que mejor resultado os dé, un nudo palomar, un nudo de sangre, el que queráis, ya os digo. Podéis entrar en las listas del canal de reproducción y elegir el nudo que más os guste. Bueno, ¿veis? Y ahora ponemos el quitavueltas. Vale. Esto también lo podemos hacer en el split shot, ¿no?, que es como yo lo hacía en un principio. Entonces pondremos el streamer, ¿vale?, y un plomito, o bien pegado a la cabeza, ¿vale?, para que el Black Bass no lo vea, ¿eh? Y también, si lo hacemos en el drop shot, pues en vez de atar en la línea un anzuelo para poner un vinilo, lo que ataremos será un streamer. Y el otro sistema igual, con el plomo abajo igual. Lanzaremos, moveremos a tironcitos para que el streamer se mueva, ¿eh? Fijaros, ¿vale? Podemos utilizar split shot, drop shot y en este caso también el doble streamer, ¿vale?
igual que la técnica doble flujo. Bueno, pues ahora mira, cogemos la línea principal de la caña y metemos el tramo más corto, ¿vale? Lo metemos por el quitavueltas, ¿ok? ¿Lo veis? Así, tal cual, tiene que correr, ¿vale? Hay que deslizar. Bueno, y el otro, pues el tramo más largo, atamos también, ¿vale? El mosquetón este, que es mucho mayor, yo lo he puesto mucho mayor para que pese más. Como ya os expliqué en el sistema del doble flux, este mosquetón, si va cromado y da brillo, pues parecerá que los dos streamers están persiguiendo pues al quitavueltas, ¿no? En forma de como si fuera un pececillo o cualquier otro insecto. Vale. Mirad, veis, una vez montado nos queda así. ¿Veis? Así. ¿Veis? Este quitavueltas correrá por la línea, como podéis ver, tropezará con el otro quitavueltas que va a la línea principal, y aquí tenemos los streamers a una distancia uno del otro. ¿Veis? Este primero y el otro un poquito más abajo, ¿vale? Pues nada. Vamos a enseñaros, ya que los tengo aquí, algunos modelos para que os veáis. Mirad, este es un pececito. ¿Veis? Es un pececito. Aquí tenemos uno que es como otro pececito. ¿Veis? Aquí tenemos otro, que esto ya no es un pececito, esto es ya más bien tipo insecto. ¿Veis? Y bueno, y aquí tenemos un cangrejito, fijaros, el pequeñito que es. Cangrejito con los ojitos ahí saltones. Mira, otro cangrejito, mira, este está fabricado como con cuero. Fijaos. Y este es igual, nada más que el otro era marrón y está en color verde. ¿Veis? Todo esto pesa muy poquito, esto ya más bien es para utilizarlo con cola de rata. ¿Vale? Pero esto, si lo atáis a la línea, un plomito y el bla bla está cerca, muchas veces no nos entrará a los señuelos que tiene costumbre de ver durante todo el verano que estamos pescando, como son pues cranbait, jerkbait, spinnerbait, paseantes y cosas así, y le tiraremos un bichito de estos y se lo absorberá. Os puede dar una sorpresa bastante buena. Bueno, pues nada. Mirad. Esto es con una mantis religiosa, algo así. Bueno, pues nada. Vamos al agua y ya vemos cómo se mueve el conjunto y cómo funciona. No sé si tendremos suerte de tener alguna picada o no, pero vamos a probar, ¿ok?
Pues nada, vamos a ello. Bueno, mirad, como veo que no llega lo suficientemente lejos, ¿vale? Porque llevo una línea demasiado recia, le voy a poner un plumito de pellizco a este de atrás, ¿vale? A este. ¿Veis? Y lo deslizamos hasta la boca del streamer, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte de sacar algo, porque mirad, las carpas están activas. Podemos pescar hoy cualquier cosa. Como veis, estamos pescando a una distancia muy corta y estoy pescando en la orilla, ¿vale? Si ya vemos que no, pues cambiaremos la técnica. De todas maneras, daremos unos lances pegados a la orilla y otros pues más adentro.